Y continuamos con nuestra serie basada en el Evangelio según Marcos, capítulo 6. Este va a ser el último segmento, el último, digamos, episodio basado en el capítulo 6. Con esta es la cuarta sesión en la que hemos estado haciéndolo o enfocándonos en el capítulo 6. Y nuevamente tenemos este título, ¿quién es este? Aunque el texto no lo dice explícitamente, pero veremos que este es, supongo, una de las preguntas que se hacen los discípulos. Bueno, daré lectura al texto. Y estaremos explorando Marcos 6 del 45 al 56 y les ofrezco esta traducción. Y dice así, Marcos 6, 45. E inmediatamente obligó a los discípulos de él a meterse en la barca e ir delante al otro lado, hacia Bethsaida, hasta que él deja ir a la multitud. Y despidiéndose de ellos, se marchó a la montaña a orar. Y el anochecer llegando a darse, estaba la barca en medio del mar y él solo en la tierra. Y viéndoles siendo puestos a prueba o siendo exigidos al conducir la barca, ya que estaba el viento opuesto a ellos, alrededor de la cuarta vigilia de la noche, él viene hacia ellos caminando sobre el mar. Y deseaba adelantarles, pero quienes lo ven sobre el mar caminando supusieron que una aparición es y gritaron, ya que todos a él vieron y estuvieron agitados o perturbados. Pero él inmediatamente habló con ellos y dice a ellos, sean valientes, yo soy, no teman. 6:51. Y subió hacia ellos en la barca y amainó el viento, y muy fuera de lo común, en sí mismos estaban atónitos, ya que no comprendieron sobre los panes. Al contrario, estaba el corazón de ellos haciéndose endurecido o vuelto insensible. 6:53. Y cruzando sobre la tierra vinieron a Genezaret y atracaron o echaron anclas, y saliendo ellos de la barca, inmediatamente lo reconocieron. Corrieron de alrededor de toda aquella región y comenzaron sobre las camillas a los que tienen algún mal a carrear alrededor donde escuchaban que él está. Y donde quiera que iba, en las villas o en las ciudades o en los campos, por las plazas públicas o lugares de reunión, colocaban a quienes estaban débiles por alguna enfermedad y le imploraban que incluso la orilla o borde de la túnica de él tocaran, y tantos como lo tocaron eran sanados o liberados. Bueno, hasta aquí la lectura de nuestro texto de esta sesión. Y dado el tema que, bueno, es decir, el episodio, el momento, el evento que destaca en este pasaje, ah, quisiera, quisiera remitirme a esta entrada del Diccionario de Literatura Clásica que publica la Casa Editorial de la Universidad de Oxford, y su entrada sobre Vitruvio dice lo siguiente. Vitruvio, arquitecto romano e ingeniero militar, en cuya capacidad sirvió a Julio César. Construyó una basílica, es decir, un salón, digamos, o un recinto, en este caso para el emperador. Construyó una basílica en Fano, Italia, pero su fama descansa principalmente en su tratado de arquitectura, que es difícilmente un manual para arquitectos. Más bien, se trata de un libro para personas que necesitan entender arquitectura. Bueno, esto es lo que dice el diccionario de literatura clásica de Oxford sobre Vitruvio, un hombre del primer siglo antes de Cristo, contemporáneo de Julio César, por lo menos, y quizá también algo de Octavio Augusto. Bueno, este Vitruvio recoge en esa obra suya de arquitectura este episodio en torno a otra persona. Arquímedes era su nombre, una persona, digamos, del siglo anterior a él, del siglo segundo antes de Cristo,
Y dice lo siguiente digamos, capítulo 9 o libro 9 de esta obra de arquitectura. Dice esto Vitruvio, o esto registró. Dice, numerosos y admirables fueron los descubrimientos de Arquímedes, pero de todos, el que muestra un ingenio más extraordinario es el que paso a exponer. Hierón fue elevado al poder real y había decidido colocar una corona de oro en un templo, como promesa a los dioses inmortales por el éxito de sus victorias. Mandó fabricarla después de acordar el precio de su coste y entregó al orfebre la cantidad de oro necesaria y exacta, pesándolo previamente. El orfebre presentó su trabajo terminado de manera primorosa ante el rey en el tiempo convenido y éste dio su aprobación. El rey ordenó que pesara la corona y aparentemente se ajustaba al peso del oro entregado. Poco después le informaron al rey, mediante una denuncia, que había sustituido cierta cantidad de oro por plata en la fabricación de la corona. Hierón, el rey, se encolerizó al sentirse estafado, pero no encontraba la manera de descubrir el fraude, por lo que suplicó a Arquímedes que se responsabilizara de la investigación. Arquímedes se tomó con empeño este encargo. Por pura casualidad, se dirigía al baño y cuando se introdujo dentro de la bañera, observó que se derramaba fuera de la bañera una cantidad de agua proporcional al volumen de su cuerpo que iba sumergiendo. Esta puntual experiencia le hizo ver la solución del problema y sin perder tiempo, lleno de alegría, saltó fuera de la bañera, desnudo se dirigió hacia su propia casa, manifestando a todo el mundo que había encontrado lo que estaba buscando. Corriendo, gritaba una y otra vez, Eureka o Heureka, Heureka, eso significa lo he encontrado. Entonces, siguiendo el curso de su descubrimiento, según dicen, se hizo con dos lingotes que tenían el mismo peso que la corona, uno de oro, otro de plata. Llenó de agua una gran vasija hasta que hasta los bordes, perdón, e introdujo dentro el lingote de plata, por lo que se desbordó fuera de la vasija una cantidad de agua igual al volumen del lingote que había introducido. Lo sacó de la vasija, la volvió a llenar hasta los bordes, como estaba en un principio, comprobando que la cantidad de agua derramada era un sextario. De esta manera descubrió que el peso de la plata se correspondía con una exacta cantidad de agua. Después de esta experiencia, introdujo en la vasija llena de agua un lingote de oro. Lo sacó posteriormente y volvió a llenarla hasta los bordes. Observó que la cantidad de agua derramada era menor, concluyendo en qué exacta proporción el volumen del oro era menor que el de la plata, aunque pesaran lo mismo los dos lingotes. Finalmente, de nuevo llenó con agua la vasija, introdujo en su interior la corona y descubrió que se había desbordado más agua que al introducir el lingote de oro del mismo peso. Partiendo de este hecho, es decir, se había derramado más agua al introducir la corona que el lingote de oro, y haciendo cálculos descubrió que la corona contenía una aleación de plata y oro. Así puso en evidencia el fraude cometido con el orfebre. Bueno, este es digamos, episodio que registró Vitruvio en su obra. Bueno, a partir de ello, cito ahora al diccionario de física que también edita la casa editorial de la Universidad de Oxford, dice el principio de Arquímedes. El peso del líquido desplazado por un cuerpo flotante es igual al peso del cuerpo. De hecho, el principio no fue establecido por Arquímedes, si bien tiene algún vínculo con sus descubrimientos. El principio es a menudo formulado de la siguiente forma.
Cuando un cuerpo es parcial o totalmente inmerso en un fluido, el empuje sobre el cuerpo es igual al peso del fluido desplazado. Quizá esta gráfica ilustra mejor lo que acabo de decir. Tenemos ahí un objeto, pesa 5 kilogramos, pero de acuerdo a los físicos, es más bien la densidad de ese objeto que al sumergirlo en esta vasija de agua va desplazando agua o hace que se derrame agua. Y al sumergirse ese objeto, hay una fuerza, es decir, se sumerge por la, digamos, fuerza de gravedad, pero el líquido, digamos, reacciona, se pone y corresponde a una fuerza de 2, o bueno, equivalente a 2 kilogramos, es el agua que se desplaza al sumergir el objeto, aunque pesa 5 kilos. Repito, eso depende más de la densidad que del peso del objeto, pero el líquido que está desplazando, el agua que está desplazando, equivale a un peso de 2 kilogramos, ¿va? Pero en esencia ese es el principio, ¿va? Algo reposa o se coloca en un fluido y en función de la densidad de ese objeto o se hunde o flota, ¿verdad? Depende de eso, de la densidad, si es mayor o menor a la densidad de ese líquido, en este caso del agua. Bueno, ese es el principio. En un momento, en el pasaje, volveré a este principio de Arquímedes, pero espero que más o menos lo hayamos captado. Bueno, previamente, es decir, nuestra sesión previa, hemos mencionado, estamos viendo eventos que narra el Evangelio según Marcos que ocurrieron en la tercera década del primer siglo después de Cristo, quizá año 29 aproximadamente ya, andamos en ese año quizá, o año ya 30 probablemente en el Evangelio, quizá año 30. Y bueno, hemos estado viendo, decía, el capítulo 6 y las últimas coordenadas geográficas precisas que nos dio el texto ha sido que Jesús volvió a su terruño, volvió a Nazaret, estuvo por allí en Nazaret, fue al lugar donde creció y después anduvo en los alrededores y de acuerdo a lo que vio en Nazaret, es decir, la reacción de sus vecinos, de sus contemporáneos, eso detonó la misión y la misión se multiplica, ahora por 7. Jesús envía en parejas sus 12 discípulos, o sea, 6 eventos, 6 misiones, más él mismo. O sea, seguramente Jesús siguió haciendo lo que solía hacer, no lo dice el texto, pero uno lo asume. Y entonces ahora 7 eventos simultáneamente en esa región, ¿no? Entonces la misión se multiplicó por 7, es lo que hemos visto, y posteriormente vimos que ah, llegó un momento en que Jesús manda a sus discípulos a tomar un descanso, pero ese descanso se ve interrumpido porque le sigue una multitud, una gran multitud de hecho, y vimos la semana pasada de que cuando salen de la barca, Jesús se ve a esta multitud. Saliendo de la barca, dice el texto en 6:34, Jesús vio a una gran multitud y se compadeció de ellos, pues eran como ovejas no teniendo pastor. La semana pasada vimos que este proverbio, este adagio, este dicho, tenía connotaciones políticas, ¿eh? En todas las ocasiones en las que se cita este dicho, este adagio, este proverbio en el Antiguo Testamento, el contexto es una transición política, digamos. Hay un vacío de poder, en otras palabras, ¿eh? En Números 27 se le avisa a Moisés, vislumbra la tierra prometida y se le dice, tú vas a morir, Moisés. Y entonces, ¿quién se va a encargar de llevar al pueblo a la tierra prometida? Moisés ora al Señor y pide, aboga que llame a alguien, ¿verdad? Que les dé un líder, que vaya delante de ellos, que los guíe a ellos, porque dice, serán como ovejas sin pastor, no, como ovejas no teniendo pastor. El texto que la semana pasada leímos, Primera de Reyes 22, literalmente dice que el rey de Israel muere. El pueblo se queda sin rey, muere el rey, se abre un vacío de poder. ¿Quién lo va a sustituir? Y lo mismo en los otros versículos, siempre es el texto, el contexto, perdón, de ese pasaje, de ese proverbio, apunta a una situación donde hay una suerte de vacío de poder y alguien tiene, es decir, hay necesidad de alguien, ¿va? Y decíamos, esto tiene, por lo tanto, al decirlo así Jesús,
tiene también de una manera sutil, de una manera aterciopelada, si se quiere, hay una crítica velada, primero al rey local y más allá de eso al emperador. ¿Ah? Ahora, ante esta situación, qué hace Jesús al ver a esta gran multitud y que están como sin líder, que están como sin rey. Lo primero que le hace es enseñar. Vimos la semana pasada ahí, vimos ese texto de Isaías 42, donde el siervo de Yahvé, en quien reside el Espíritu de Yahvé, el Espíritu de Dios, lo que hace, entre otras cosas, es enseñar. ¿Verdad? Él le enseña, e incluso dice que las costas le esperan o le esperarán. ¿Verdad? Y podemos ver ahí las costas, los alrededores, en este caso del mar de Galilea, de ahí emerge esta multitud y viene hacia Jesús, está escuchando sus enseñanzas. Pero también vimos que en algún momento los discípulos de Jesús se le acercaron y le dijeron: Jesús, ya es hora, ya pasó el tiempo, ya es hora de que esta gran multitud vaya a los alrededores y busque algo de comer. ¿Verdad? Ya se desplazaron, caminaron a pie, han estado contigo varias horas, ya empieza a oscurecer, es tiempo de que vayan a comer algo, a cenar. ¿Ah? Y Jesús les dice: denles ustedes de comer. Y ellos hicieron su cálculo rápido. ¿Ah? Bueno, para alimentar esta multitud, estoy parafraseando el pasaje, ¿ah? Se requieren 200 denarios de plata. ¿No? En el cálculo de ellos, la semana pasada vimos una imagen, esta es otra imagen, este es otro denario de plata, de la vasta colección que tiene el Museo Británico allá en Londres. Y quisiera llamar su atención a este denario. ¿Ah? Esta es una de las monedas a las que se referían los discípulos de Jesús. ¿Ah? De hecho, esta moneda fue acuñada aproximadamente entre el año 32 a 29 antes de Cristo, ya cuando Octavio era propiamente el emperador, después de la batalla de Accio allá en las costas de Grecia. Aquí vemos en el anverso de la moneda, vemos este relieve, digamos este perfil del emperador Octavio Augusto, y en el reverso se ve una figura femenina. ¿Eh? Una figura femenina que coloca su pie izquierdo sobre el globo terráqueo. Esa figura femenina presumiblemente personifica a la victoria, la victoria de la que presumía Octavio Augusto. En su mano derecha sostiene una corona, con su mano izquierda sostiene una rama de una palmera y tiene esa inscripción en latín: César divi F, ¿verdad? Divi F, divi filius. ¿Verdad? Y lo que quiere decir es César, este es ahora César, el emperador, y es el divi filius, el hijo del divinizado o el hijo del deificado, César. ¿Verdad? Cuando esa traducción en latín se traduce, perdón, cuando esa inscripción en latín se traduce a griego, ¿qué ocurrió? Así fue, esa traducción, perdón, esa frase en griego era hijo de Dios, así se tradujo, ¿eh? Hijo de Dios. Así que, pensándolo bien, cuando Jesús crece en esa zona del mundo, recuerden, él era el tectón, como vimos en este capítulo 6 episodios previos, él hacía cosas con las manos, usando madera, usando piedras o usando metal, y por sus servicios, ¿verdad? Sus honorarios, le pagaban con denario, probablemente, ¿verdad? Y seguramente Jesús tuvo en sus manos, en algún momento en su juventud, edad adulta, una moneda de estas, ¿eh? Donde veía a Octavio Augusto y al reverso veía que este Octavio Augusto pretendía ser el Hijo de Dios, ¿eh? Un título que después Jesús reclama para sí, ¿eh? Y los evangelios afirman. ¿No? Así que ahí está ese caso, ¿eh? Pero es muy probable que los discípulos, ¿eh? Estamos hablando del año, quizá año 30, para el año 30 el emperador en turno era Tiberio César, y aquí está un denario que en el relieve, en el anverso tiene este relieve de Tiberio y en el reverso tiene igual una figura femenina. Se presume que quizá personificaba a la pax romana, a la paz romana, o quizá a la justicia romana, o quizá a la madre de Tiberio, se llamó Livia. ¿Verdad? Quien haya sido, bueno, tenía esa inscripción de el sumo sacerdote, el jefe sacerdote en latín, decía Pontif Maxim. ¿Verdad? Y aquí las varias inscripciones, bueno, quieren decir esto: ¿verdad? Es Tiberio, el César, el Augusto, el emperador. ¿No? Así que
cuando los discípulos tienen, necesitamos 200 de estas, ¿ya? Para conseguir ese alimento, asumiendo que ese alimento está disponible en algún lugar, un alimento que esté disponible para más de 5.000 personas, ¿ya? Y Jesús dice, ustedes denles de comer. Bueno, eso es lo que vimos la semana pasada, pero también, solo que aprovechando en este resumen express, quisiera también hacer esta precisión que, bueno, vimos, ¿ya? Aprendimos este vocablo, el symposium, que en español pasa como simposio, prácticamente una transliteración, el symposium, y el symposium literalmente significa beber juntos. Y después este es un vocablo que es comer y beber juntos, y es una realidad, en realidad esta palabra se acuña para describir a esta institución griega. A esta institución griega, que ilustra muy bien este artefacto arqueológico en el mes de junio de 1968, una persona de nombre Mario Napoli descubrió esta tumba y se le llamó la tumba del clavadista porque, digamos, la cubierta de la tumba en su interior muestra este dibujo, este grabado de una persona que se está echando un clavado, digamos, ¿no? Pero al interior de la tumba, digamos, las paredes de la tumba están decoradas con esas imágenes, con esas, digamos, dibujos, con esos frescos, ¿verdad? Y lo que muestran son personas, todos ellos hombres, reclinados en su sofá y al lado tiene, bueno, enfrente de ellos tiene una mesita donde está el alimento y ese es propiamente el simposio, esa es la institución griega. Este artefacto arqueológico se ha datado o fechado en el año 470 antes de Cristo, ¿va? O sea, en siglo quinto, ¿va? Siglo quinto. Y esta tumba simplemente refleja lo que eran los usos, los costumbres, la manera en que funcionaba esta institución griega, el simposio, ¿va? Digamos, esta reunión donde se juntaban, primordialmente eran hombres e iniciaban con un acto litúrgico, hacían una oración, una libación a sus dioses, empezaba el convivio, el simposio como tal, había esta conversación en torno a algún tema o varios temas y concluían el evento con otra libación a sus dioses y ese era el simposio. Así que Marcos deliberadamente usa este vocablo. Es la única ocasión en que todo el Nuevo Testamento aparece esta palabra. Solo aquí, en Marcos 6 aparece este vocablo dos veces. Marcos 6:39. Es el único lugar, ¿verdad? En todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué Marcos deliberadamente usa ese término? Porque quiere también, de alguna manera, indicarnos, ¿verdad?, que Jesús celebra su simposio, pero trasciende también la idea griega del simposio. Así que en estos eventos lo que vemos es esa crítica velada a la autoridad local. El pueblo está como ovejas sin pastores y recuerden, siempre ese proverbio apuntaba a un vacío de poder. Así que una crítica a la autoridad local, una crítica incluso al emperador. Marco nos plantea, hay otra manera de celebrar un simposio a la manera de Jesús y vimos lo que hace Jesús. ¿Ah? Toma los panes, 5 panes, 2 peces, bendice, parte, antes de ello, y luego da a los demás. Vimos eso. Y para concluir mi breve resumen que me he extendido de la semana pasada, solo quisiera traer su atención a este pasaje de Ezequiel 34, especialmente Ezequiel 34 de 23 y 24. Ezequiel registra esta expectativa en el porvenir. Antes de ello, en el 15, bueno, en pasajes previos está, Ezequiel hace esa crítica a la élite de aquel tiempo, la élite del pueblo de Israel, cómo habían faltado al pueblo. Después dice que Yahvé, Dios, es quien iba a pastorear a su pueblo. Y en 34:23 más bien dice que Yahvé va a designar sobre ellos a quien pastorea. Dice uno, y pastoreará a ellos mi siervo David. Él los pastoreará, literalmente dice así en hebreo, y también se puede traducir, Él los alimentará, y Él será para ellas, es decir, para las ovejas, por quien pastorea. Yo, Yahvé, seré para ellos por Dios y mi siervo David
un líder en medio de ellos, ¿verdad? Había esa expectativa y esa expectativa se cumple, se aprecia bastante en este episodio que vimos la semana pasada. Como oveja sin pastor, bueno, Jesús se presenta ante ellos como ese líder descendiente de David y es quien las pastorea, quien las alimenta. Y eso hace literalmente, ¿va? De 5 panes y 2 peces, alimenta a más, a una multitud que va más allá de las 5.000 personas, ¿va? Así que solo quería destacar eso. Jesús materializa esta expectativa de Ezequiel, especialmente Ezequiel 34, 23, 24. Bueno, habiendo hecho ese resumen, ¿va? Y será importante tener este referente, ¿va? Cómo es que Jesús toma sus panes y empiezan a repartir, y siempre hubo, a partir de 5 panes y 2 peces, siempre hubo para más de 5.000 personas. Bueno, ahora sí, mm, mirando a nuestro texto de hoy, lo primero que quiero destacar es esto, el tiempo que se toma Jesús para orar. Dice 6:45, después de este evento que nos dejó a todos asombrados, por decirlo menos, dice, inmediatamente obligó a los discípulos de él a meterse en la barca, ir delante al otro lado hacia Bethsaida, hasta que él deja ir a la multitud y despidiéndose de ellos se marchó a la montaña a orar. Bueno, esta es la segunda vez que explícitamente en el texto del Evangelio según Marcos se nos dice que Jesús ora. Desde luego, no es que solo en 2 ocasiones, ¿ah? En todo el tiempo que hemos visto haya orado, sino simplemente quiere destacar particularmente que él ora por lo que ha ocurrido previamente y por lo que está a ocurrir posteriormente, ¿va? Pero desde luego podemos decir que si hay alguna de la actividad, una de los hábitos, una actividad habitual de Jesús era orar, ¿ah? Orar, tomarse su tiempo, desentenderse de la multitud, tener este tiempo a solas con Dios, el Creador, el Padre, y orar. Bueno, aquí estábamos en alguna zona de Nazaret, íbamos por el mar, llegaron a algún lugar y ahora nos dice que ellos meten a la barca y van hacia Bethsaida. Así que estábamos por algún lugar en esta zona, se fueron por el mar y Bethsaida está, digamos, en la parte norte del mar de Galilea. Hacia allí, en teoría, va esta embarcación, ¿va? Se subieron los discípulos, van hacia Bethsaida, para allá los manda Jesús, o para allá es el rumbo que toman ellos en esta embarcación. Así que está al norte de Bethsaida. Y Bethsaida, bueno, al paso del tiempo, el nivel del mar ha disminuido, pero hace 2000 años, pues ahí se ve Bethsaida, ¿ah? Y la embarcación bien pudo haber llegado ahí, aunque al final del texto veremos que no llegó ahí, se fue a otro lugar, cambiaron de rumbo. Bueno, ese es Bethsaida, ¿eh? Pero lo que quiero destacar es que Jesús ora. La primera ocasión que menciona el texto que Jesús ora es en Marcos 1:35 y nos dice que de madrugada, muy de noche, es decir, todavía al parecer no despuntaba el sol, levantándose él salió, partió a un lugar aislado, solitario, y allí estaba orando, ¿no? Y estaba orando porque le esperaba un día muy intenso, incluso en medio de la oración. Vienen, le buscan, le interrumpen, ya lo están esperando, ya están preguntando por él. Y puede verse en Marcos 1:35, quizá un eco, una alusión al Salmo 136, ¿verdad? Que muy temprano, muy de mañana, el salmista busca, espera, quiere escuchar la voz de Yahvé Dios, o está al tanto, está pendiente de, está expectante del Señor. Bueno, vemos a Jesús ahí. Ahora le vemos orar. Pasó este evento de la alimentación de esta multitud. A todos nos dejó atónitos, asombrados, estupefactos. ¿Cómo fue esto? Pero fue alimentada una multitud. Jesús ora por eso y ora por lo que está por ocurrir también, especialmente pensando en sus discípulos. Y bueno, tenemos este precedente. Si Jesús ora, nosotros también podemos hacer lo que hace Jesús, orar, orar y cultivar este hábito diario en algún momento de la vida, desentendernos de nuestro entorno, de las ocupaciones, de las demandas y buscar privilegiar este espacio de intimidad, de comunión con Dios el Padre. Eso hizo Jesús, ¿ah? Y eso no solo era lo que
había hecho previamente, lo que estaba por hacer, sino desde luego pensando también en los suyos, en sus discípulos. Bueno, ese es el primer aspecto. Lo segundo es esta otra revelación de Jesús en el mar. Así que Jesús fue a orar y continúa el texto, el anochecer llegando a darse. Estaba la barca en medio del mar y él solo en la tierra. Dice el anochecer llegando a darse. Recordemos, se oscurecía, los discípulos le dijeron a Jesús, ya es hora de que esta multitud vaya a comer. ¿Cuánto tiempo tomó el que comieran todos, que quedaran satisfechos? Eventualmente Jesús envía a sus discípulos, despide a la multitud y él se retira a orar. ¿Cuánto tiempo está pasando? Lo cierto es que Jesús nos dice que estamos hablando ya de alrededor de la cuarta vigilia de la noche, ¿va? En la usanza romana de cómo dividir el día, digamos, esa segunda mitad del día, la noche, desde las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, pues hacían estos 3 horas, ¿verdad? Estos segmentos de 3 horas, y este ya es la cuarta vigilia. Entonces estamos hablando de entre las 3 y 6 de la mañana. 3 y 6 de la mañana, así que probablemente todavía está oscuro, o quizá empiezan a despuntar esos primeros rayos de luz, ¿verdad? Empieza a despuntar el alba, digamos, ¿verdad? Quizá, y así que Jesús, él está en la tierra, sus discípulos están en medio del mar. Es importante tener eso presente, ¿verdad? Y otra vez me regreso rápidamente a mi mapa. No sabemos exactamente dónde, pero los discípulos están en medio del mar y Jesús está en tierra, en tierra. Bueno, ¿qué ocurre? Dice el texto, Jesús viéndoles a sus discípulos, dice literalmente, siendo puestos a prueba o incluso siendo atormentados. Es el mismo verbo que aparece en 5:7, ¿va? ¿Y cuál es esta? Bueno, en 5:7, Marcos 5:7, tenemos a esta persona dominada, ¿va? Abrumada por estos espíritus impuros, esta legión de espíritus que dominan a esta persona, y esta persona viene corriendo a Jesús, viene al encuentro con él, se postra entre él y le reconoce y le dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús, el Hijo de Dios? Jesús, Hijo del Dios el Altísimo, dice, has venido a torturarnos, has venido a ponernos a prueba. Es exactamente el mismo verbo. Ahora vemos a sus discípulos siendo, dice el texto, puestos a prueba, más bien exigidos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el viento es opuesto a ellos. ¿Ah? En teoría iban hacia Bethsaida, pero no alcanzaban a llegar allá. ¿Ah? Tenían el viento contrario a ellos. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué decide Jesús en esa cuarta vigilia de la noche entre las 3 y 6 de la mañana? Pues él decide ir hacia ellos. Y así que comienza a caminar sobre el mar. Déjame repetir esto. Jesús comienza a caminar sobre el mar. De hecho, dice el texto, viene hacia ellos caminando sobre el mar. ¿Y el principio de Arquímedes? ¿Dónde queda el principio de Arquímedes? ¿Ah? No solo eso, ¿ah? Y Jesús quería eso, adelantarles o pasar de largo. ¿Ah? Es una expresión que aparece, por ejemplo, en el Éxodo 33, del 19 al 23, 34, 6, Primera de Reyes, cuando hay esas manifestaciones de Dios, primero con Moisés, luego con el profeta Elías, y de alguna manera pasa de largo, ¿ah? A ese encuentro, a esa manifestación de Yahvé Dios. ¿Ah? Y nuevamente el texto reitera, quienes lo ven sobre el mar caminando. Y solo quisiera también detenerme aquí. ¿Quiénes son los que lo ven sobre el mar caminando? Bueno, son sus discípulos, ¿eh? Los 12, vamos a asumir. De esos 12, el texto ya nos ha dicho que al menos 4 de ellos, es decir, una tercera parte de ellos, son pescadores experimentados, fogueados, que conocían este mar de arriba para abajo. ¿Eh? Tenemos a Simón Pedro, a su hermano Andrés, a Jacobo y a Juan. El texto de Marcos 1 nos dice que Jesús de hecho los llama en medio de ellos haciendo su faena como pescadores. ¿Eh? Así que imaginen, ellos
¿Cuánto tiempo ya llevaban siendo pescadores? ¿Cuánto tiempo habían recorrido este mar? ¿Y cuánto tiempo habían andado en las vigilias así ya muy tardías? ¿Ah? Eso, pescando, ¿ah? ¿Qué no habían visto en el mar? ¿Cuántas tormentas, cuántos eventos, cuántas cosas tan raras o extrañas o historias o eventos o anécdotas que ellos tenían? Y ahora los tenemos a estos pescadores fogueados, experimentados, y ven algo que nunca en su vida habían visto. ¿Y qué es esto? Ven primero una figura, como una silueta, como un fantasma, dice ese es el vocablo en griego. ¿Ah? ¿Cómo traducir el vocablo fantasma al español? ¿Ah? Bueno, literalmente así se ha traducido, se ha transliterado, fantasma, pero es una aparición. De hecho, aprovecho aquí para, perdón, ahorita regreso a esto. Ah, ese vocablo fantasma aparece solo aquí en Marcos y nuevamente figura en Mateo 14:26. Es eso en todo el Nuevo Testamento. Mateo refiriéndose al mismo episodio, evento. Pero, por ejemplo, Josefo, Josefo, este escritor, eh, digamos, contemporáneo de algunos autores del Nuevo Testamento, utiliza también ese vocablo fantasma. Y en esta traducción de su obra, Josefo, Antigüedades, el traductor de esta obra, traduce fantasma como espectro. ¿No? Dice así en este segmento, dice, en este extracto, esta cita, hechos todos estos preparativos de día, Jacob se puso en marcha de noche con su comitiva. Aquí Josefo está haciendo este recuento de ese momento en la vida de Jacob. Va de regreso ya con sus mujeres, como dice el Génesis, ¿verdad? Y con sus hijos. ¿Verdad? Regresa a la tierra donde, de sus padres, Abraham e Isaac, perdón, de sus, sí, Isaac y Rebeca. ah, Quizá recuerden ese episodio que Génesis narra y en algún momento se encuentra al ángel de Yahvé, lucha forcejeada con este ángel de Yahvé y este es el episodio que está recontando Josefo. Dice, después de cruzar el río Jaboc, Jacob quedó rezagado, tropezó con, dice, un fantasma y el traductor utiliza el vocablo espectro. Tropezó con un fantasma en griego, que lo provocó, luchó con él, lo venció. El fantasma alzó la voz y habló diciéndole que se alegrara por lo que le había sucedido, porque no era una victoria fácil la que había obtenido. Había vencido a un ángel divino y debía considerar la victoria como un presagio de la gran felicidad que le esperaba. Y continuaba. En otras palabras, en el caso de Josefo, de los varios usos o acepciones que le da a este vocablo griego fantasma, una de ellas es para referirse al ángel divino. En el texto en hebreo diría el ángel de Yahvé, ¿eh? El ángel de Yahvé, ángel del Señor, dicen algunas traducciones en español, pero eso lo usa como sinónimo. ¿Eh? El fantasma es una manera de referirse al ángel de Yahvé, que aquí el traductor decide traducir así espectro. Así que, perdón, me regreso ahora a mi texto, ahorita usaré. Así que ven caminar a Jesús. Bueno, Jesús camina sobre el mar, ellos lo que ven, dice, quienes lo ven sobre el mar caminando en 6:49, supusieron que un fantasma, una aparición, un espectro, diría este otro traductor, y gritan, ¿verdad? Y les repito, son todos ellos adultos, ¿ya? Son cuatro de ellos, o sea, un tercio de ellos, por lo menos un tercio, si no es que otros más, eran pescadores fogueados, experimentados, cuánta experiencia, cuánto no habían visto en el mar, ¿ah? Pero están frente a algo que no habían visto antes, ¿ah? Ya que todos a él vieron y estuvieron agitados o perturbados. Esa es la reacción de ellos. Pero él inmediatamente habló con ellos y dice a ellos, sean valientes, tengan valor, soy yo, no tema. ¿No? Entonces, aquí lo que quisiera destacar es esto. Decía yo, ¿dónde queda el principio de Arquímedes? Bueno, el principio de Arquímedes sigue vigente, porque los discípulos están en la barca y la barca flota precisamente porque el principio de Arquímedes funciona, sigue operando, sigue vigente, no ha sido suspendido o cancelado. Pero
aquí vemos algo que trasciende el principio de Arquímedes, ¿verdad? Algo que trasciende lo que conocemos con nuestro mundo. Nuestros métodos, nuestros instrumentos, ¿ah? Vemos que son un tanto limitados, no alcanzan, no agotan a explicar del todo esta realidad, ¿ah? Lo que Jesús hace no cancela el principio de Arquímedes, no lo anula, pero podemos decir que lo trasciende. Lo trasciende. ¿Ah? Los discípulos estaban en la barca, siguieron en la barca. La barca flota porque está en función el principio de Arquímedes, sigue vigente el principio de Arquímedes. ¿Ah? Pero Jesús hace algo que trasciende el principio de Arquímedes. Es solo esta observación y ahorita vuelvo a ella. Así que cuando Jesús hizo algo en el mar y que dejó atónitos a sus discípulos, estos formularon la pregunta, ¿quién entonces este es? ¿Recuerdan el pasaje en Marcos 4? Jesús va en esa embarcación, está dormido, hay de repente una tormenta en medio del mar, vienen, le despiertan y entonces Jesús se levanta, se pone de pie, reprende al viento, le habla al mar, le dice, permanece callado o en silencio, estate en guarda y amainó el viento y dio lugar a una gran quietud. Y entonces Jesús se voltea a sus discípulos y les dice, ¿por qué cobardes son? Son palabras muy fuertes que les dice a sus discípulos y que probablemente nos diría a nosotros en muchas ocasiones, pero dice, ¿aún no tienen fe? ¿Cuánto tiempo ya han pasado con él? 24 horas, 7 días a la semana, ¿cuántas cosas no han visto? Y Jesús les hace esa pregunta y ellos dicen, estuvieron temerosos con un gran temor y decían unos a otros, entre ellos, ¿ah? ¿Quién entonces este es que incluso el viento y el mar presta atención o se sujeta a él? Esta fue la pregunta. Y en este otro episodio seguramente hicieron esta pregunta, ¿verdad? ¿Quién entonces este es que camina sobre el mar? ¿No? Que trasciende el principio de Arquímedes, porque ellos pues, ese principio lo conocían muy bien, ¿no? Por eso es que su embarcación flotaba, vivían a diario con el principio de Arquímedes. ¿No? Ah, y vimos, ¿verdad? En su momento que Jesús, al hablar hacia el mar, al someter al mar, al controlar al mar, a subordinar al mar, simplemente evoca, hace suyas esas prerrogativas divinas de las que nos habla el Salmo 65, por ejemplo, o el Salmo 89, ¿verdad? Quien calma el bramido de los mares, el bramido de las olas, o el Salmo 89:10, tú gobiernas la marea del mar, al elevar sus olas, tú las calmas. ¿Verdad? Esas eran prerrogativas de Yahvé Dios en el Antiguo Testamento, o bien el texto que leyó para nosotros Ismael, todo Éxodo 14, ¿no? Moisés da la orden porque Dios le dijo, haz esto y Moisés hace esto y ocurre eso extraordinario. ¿Verdad? El mar abre, hace paso para ellos, cruzan en seco, literalmente dice que el pueblo de Israel camina en seco sobre el mar. ¿Eh? Eso es literalmente lo que dice el texto, perdón, en Éxodo 14:29. Eso dice de los hijos de Israel. ¿Eh? Caminan en seco sobre el mar. Es prácticamente la misma expresión ahí. Bueno, esa es la pregunta. Seguramente se hicieron esa pregunta, pero yendo un poco más allá, igual el Antiguo Testamento nos informa que es Yahvé Dios quien camina sobre el mar. Particularmente leímos el Salmo, iniciamos leyendo el Salmo, un Salmo, el Salmo 77 a partir del versículo 11 y en el versículo 19 de ese Salmo, el Salmo 77, y nuevamente nos dice que es Yahvé Dios quien camina sobre el mar, pero particularmente Job 9:8, aquí estamos viendo a su izquierda el texto, una traducción del texto hebreo al español de Job 9:8, literalmente dice así, en esta conversación de Yahvé Dios con Job, Job le está, hay como suerte de soliloquio de Yahvé Dios, ¿no? Y que escucha a Job y dice, quien extiende los cielos por sí mismo, quien pisa o camina sobre las olas del mar. Y cuando este texto en hebreo es traducido al griego a partir del tercer siglo antes de Cristo, en la así llamada Septuaginta, en la versión en griego dice lo siguiente, quien extiende el cielo
quien extiende el cielo solo, ¿va? O sea, él solo, Yahvé Dios, y camina como sobre el suelo, sobre el mar. Y esa expresión, camina sobre el cielo, es exactamente el mismo verbo y la misma expresión sobre el mar que está utilizando Marcos para referirse a Jesús. ¿Ah? Allí usa camina en tiempo presente y Marcos está utilizando el participio, ¿ah? O sea, caminando sobre, pero es la misma expresión, digo, caminando sobre el mar. ¿Ah? Y entonces tenemos estos ecos, estas alusiones. Jesús de nueva cuenta hace suyas, se arroba, se hace suyas esas prerrogativas divinas. ¿Quién camina sobre el mar en el Antiguo Testamento? Solo Yahvé Dios, ¿no? Y entonces eso es lo que está haciendo Jesús. Jesús. Así que vemos esta otra faceta de Jesús en el mar. En Marcos 4 y ahora en Marcos 6 nos ha permitido ver estas otras facetas de Jesús que solo en ese marco, en ese contexto, aflorecen, asoman, son visibles a los discípulos, se les revelan a los discípulos. Por ello también oró Jesús, ¿no? Subió a la montaña, oró por lo que había pasado, pero también oró por lo que estaba por ocurrir, porque deliberadamente Jesús decide caminar sobre el mar y les va a mostrar algo a sus discípulos, especialmente a esos pescadores tan fogueados que lo habían visto todo, pero no habían visto eso, que alguien camine sobre el mar, ¿no? Y a propósito de ello, decíamos, bueno, ¿qué pasa con el principio de Arquímedes? Bueno, el principio sigue vigente porque la embarcación sigue flotando, pero quisiera aprovechar o leer esta observación que en general hace John Polkinghorne, quien en su momento fue un físico teórico, un científico, digamos, y después estudió teología. En su momento fue como el director, el rector de uno de los colegios de la Universidad de Cambridge, Queen's College se llamaba. Y él en esa condición suya maneja el discurso científico, el discurso teológico, y en este ensayo, de hecho, este libro es una colección de ensayos que abordan el tema, la interacción, la interfaz entre religión y ciencia o entre teología y ciencia. Y en el ensayo del titulado Cristianismo y Ciencia dice lo siguiente: la teología cristiana siempre ha resistido una posición maniquea entre Dios y el mundo, ¿no? Creyendo más bien que el universo es la creación de Dios y que en la encarnación de la palabra hecha carne, aquel por quien todas las cosas fueron hechas, llegó a ser participante en la historia del mundo. Y allí está citando Juan 1.3 y Juan 1.14. En consecuencia, el pensamiento cristiano en su mejor expresión ha buscado estar en una relación positiva con todas las formas del conocimiento humano, incluyendo la ciencia, sin permitirse a sí mismo llegar a estar distorsionado por una sumisión inapropiada a protocolos restringidos de un argumento puramente secular. Todas las formas de investigación racional sobre aspectos de la realidad tienen sus propios conceptos indispensables y experiencias motivantes. Por lo tanto, ni la ciencia ni la teología deben cometer el error de suponer que pueden responder a las preguntas pertinentes del otro. No obstante, tiene que haber consonancia entre las respuestas que cada una da, si de verdad es el caso que hay una unidad fundamental del conocimiento acerca del mismo mundo de la realidad creada. Son discursos distintos, dice él, pero apuntan a la misma realidad, ¿eh? Y debe haber consonancia, debe haber congruencia si es que solo hay esta única realidad y que así es. Bueno, continuando, ya vimos el término fantasma. Y finalmente Jesús invita a sus discípulos a ser valientes. Usa por primera vez este verbo tarseo, ser valiente, yo soy, ¿va? Usa la famosa expresión ego eimi, yo soy, que ocurre muchas veces en los evangelios, especialmente en el Evangelio según Juan, yo soy, ¿va? Y bueno, varias veces en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Éxodo 3:14, yo soy quien soy, ¿va? Así se le revela a Moisés, entre otras, ¿va? Es deliberado este uso, este fraseo de Jesús. Continúo con mi punto. Entonces, la reacción de los discípulos: Jesús
camina, le ven caminar, decide ir hacia ellos y entonces 6:51 nos dice, y ascendió, o más bien subió hacia ellos en la barca. Así que vemos a Jesús caminando sobre el mar. ¿Ah? Él trasciende ese principio de Arquímedes, pero Jesús vuelve a nuestro mundo. En vez de seguir caminando sobre el mar, que pudo haberlo hecho, ¿ah? Decide subir otra vez a la barca con sus discípulos, seguir y con ello se confina, se limita al principio de Arquímedes, ¿no? Deja atrás eso que le distingue a él, que hace que trasciende ese nuestro conocimiento, nuestro marco de referencia, nuestro paradigma, ¿no? Y entonces hace esa concesión hacia nosotros los humanos, ingresa a la barca, ¿eh? Y en la barca sigue operando el principio de Arquímedes. La barca flota porque así funciona el principio de Arquímedes, ¿eh? Hay una fuerza que, digamos, reacciona hacia el peso de la barca y eso hace posible que esta barca flote. Es el principio de Arquímedes, sigue vigente, ¿verdad? Entonces Jesús vuelve a nuestro mundo, a este mundo donde opera el principio de Arquímedes, a este mundo caído, ¿verdad? Este mundo donde hay miedo, donde hay temor, donde hay corrosión, donde hay corrupción, donde hay deterioro, donde hay incluso muerte, ¿verdad? Jesús vuelve a este mundo, ¿verdad? Lo trasciende, manifestó un destello a los discípulos de que Jesús trasciende esta realidad que conocemos, pero se viene a la nuestra, hace esa concesión y se viene a nuestra realidad, ingresa a la barca y al hacerlo amainó el viento. Exactamente la misma frase que aparece en 4:39 en el otro episodio, ¿va? Cuando él habla, reprende al viento, habla al mar y amainó el viento. Exactamente la misma frase, ni más ni menos. ¿Y cuál es la reacción? Dice, muy fuera de lo común en sí mismo estaban atónicos. Pues, desde luego, ¿ah? ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros? Pero repito, lo importante aquí es que de los 12, al menos 4 de ellos eran pescadores fogueados, experimentados. ¿Qué cosas no habían visto en ese mar? Pero nunca habían visto a alguien caminar sobre el mar. Eso solo era reservado en el Antiguo Testamento para Yahvé, Dios mismo. Y se muestra, ¿eh? Jesús deliberadamente muestra una faceta, revela algo de él a sus discípulos, a los doce. Y luego Marcos comenta que ya que no comprendieron sobre los panes, imagínense, todavía ellos estaban procesando. ¿Cómo fue esto? De que solo había 5 panes de los que nos quedaban en la barca y 2 pescados y comieron más de 5,000 personas y sobraron, se llenaron otra vez nuestros armarios, nuestras alacenas, nuestras canastas en la barca. ¿Cómo fue eso? Están todavía digiriendo eso y Jesús los lleva más allá, los desborda con esto y entonces dice Marcos, al contrario, estaba el corazón de ellos habiéndose endurecido o habiéndose petrificado o habiéndose vuelto insensible. A ese momento, o sea, Marco nos deja ver este momento en la vida de los discípulos, de qué es tanto lo que están viendo de Jesús, y llega un momento en que en vez de reaccionar con fe, como lo vamos a ver en unas líneas más abajo, ¿no? Algo está pasando en ellos. Se está endureciendo el corazón, se están volviendo insensibles, ¿no? ¿Cómo reaccionar ante Jesús? ¿Cómo muchos que leemos este pasaje lo reaccionamos? ¿No? Espérame. ¿Cómo es que con Jesús no aplica el principio de Arquímedes, pero al mismo tiempo con los discípulos? Sí, pues sí, este es Jesús, ¿no? El Dios a través de quien Jesús hizo todas las cosas, trasciende nuestra realidad y al mismo tiempo es como que Jesús cruza de un portal a otro, ¿no? Si me permiten decirlo así, ¿no? Pero la realidad es más de lo que nosotros podemos ver, sentir, palpar, escucharnos. Hay algo más allá, ¿va? Y eso lo deja entrever Jesús en este episodio, en este momento. ¿Cómo reaccionan los discípulos? ¿Va? De hecho, Marcos usa el verbo poró, petrificar, ¿ah? Petrificar, que aparece en otros pasajes, en otros textos también. Ah,
Y de nuevo cuenta, decíamos que en el evento previo en el mar, Jesús usa esas palabras fuertes. ¿Ah? ¿Qué cobardes son? ¿Por qué cobardes son? Aún no tienen fe. Y ese es el punto, ¿ah? Tener fe o no tener fe. Porque si continuamos leyendo, 6:53 llegan, digamos, ven tierra y en vez de ir a Betsaida, en realidad llegaron a Genezaret, a Genezaret. ah, y ahí es donde atracan o echan anclas y salen ellos todos de la barca, los reconocen y corre hacia él la gente, ¿verdad? Y comenzaron, dice, sobre las camillas a los que tienen algún mar a carrear alrededor donde escuchaban que él está y donde quiera que iba, en las villas, en los pueblos o ciudades, en los campos, por las plazas públicas colocaban a quienes estaban débiles por alguna enfermedad, le imploraban que incluso la orilla o borde de la túnica de él tocaran y tantos como lo tocaron eran sanados. Y desde luego esto evoca a esa mujer que vimos en capítulo 5. ¿Ah? Lo poco que sabía de Jesús, ella decía para sus adentros, basta con que solo toque su ropa. ¿Ah? Va camino Jesús a la casa del jefe de la sinagoga y ella en medio de la multitud solo decía, ¿ah? Si basta con que lo toque y lo toca, ¿ah? Jesús siente cómo emana poder de él, se voltea, pregunta quién fue, ella se presenta y Jesús alaba la fe de ella. ¿Ah? Y tenemos el contraste entre los discípulos que ven caminar a Jesús en el mar, que ven el principio de Arquímedes trascendido, ¿ah? Y vemos a esta multitud que solo lo que sabían de Jesús, con eso bastaba para atraer a sus familiares, amigos, vecinos en esas camillas. Incluso solo basta tocar, ¿ah? Que toquen incluso el borde de la manta y eran curados, eran sanados. ¿Ah? Cosa que después hicieron los propios discípulos, como leímos en Hechos 5. Rebeca Olivares leyó para nosotros Hechos, una porción de Hechos 5 y después Hechos 28. ¿Va? Eventualmente los discípulos también fueron capaces de hacer eso. Incluso la sombra, nos dice de Pedro, bastaba para sanar. Pero ahí tenemos este eco, estos precedentes. Así que tenemos este contraste entre uno y el otro. ¿No? Y recordamos que igual el sanar, el curar es otra prerrogativa que en el Antiguo Testamento era parte, ¿verdad? De esta relación entre Yahvé Dios y su pueblo, enmarcada en el pacto que iba a ocurrir, Yahvé, soy yo, Yahvé, quien te cura. ¿Verdad? Quien te cura. Se habla del pacto y después en Deuteronomio 7 dice, hará virar Yahvé de ti toda enfermedad. Otra vez, eso que hemos estado viendo, cómo entender el que Jesús sane y cure, porque esto era parte de esas promesas, esas expectativas entre Yahvé Dios y su pueblo. Así que en conclusión, después del simposio de Jesús, con su crítica velada a la autoridad local e imperial y también esa crítica a la institución griega del simposio, que materializa las expectativas ezequilianas, o lo que vimos el pasaje de Ezequiel, el simposio de Jesús materializa las expectativas del profeta Ezequiel sobre el pastor líder, descendiente de David, que pastorea y alimenta al pueblo de Dios. Cuando vuelve del exilio, Marcos nos presenta otra faceta de Jesús, otro aspecto de Jesús, ¿eh? Por el cual él oró. De nueva cuenta, el escenario es el mar y ahora Jesús evoca y hace suyas las prerrogativas divinas de caminar sobre el mar. Y con ello nos presenta el Nuevo Testamento, en particular el texto bíblico en general, que nuestra realidad es más de lo que vemos y percibimos con nuestros sentidos al momento. ¿Ah? Hay algo, el principio de Arquímedes está vigente, pero hay algo que trasciende al principio de Arquímedes. No obstante, la reacción de los discípulos es otra, de endurecimiento. Ello contrasta con la multitud en tierra que acude a Jesús para ser sanados y liberados. Algunas de las implicaciones de nuestro pasaje de hoy, así como la multiplicación de panes y peces, ahora al caminar sobre el mar, trascendiendo el principio de Arquímedes, nos presenta otra perspectiva de la realidad. ¿Cómo nos ayuda ello al interactuar con el discurso científico? Particularmente algunos de entre nosotros que se están formando en esta disciplina o se han formado en alguna disciplina más científica. ¿No?
Luego, hasta el momento, con todo lo que hemos visto de Jesús, ¿cuál es nuestra reacción ante él? Ya, ya llegamos al final del capítulo 6. ¿Tenemos fe en él? ¿O acaso nuestro corazón se está endureciendo? ¿Qué haremos con todo esto? Finalmente, si tenemos fe en Jesús, y si esa es nuestra respuesta, acudimos a Él para ser sanados y liberados. No importa cuál es el desafío, la situación, le traemos en nuestras camillas eso que nos agobia, nos pesa, nos preocupa, nos duele. ¿No? Bueno, esa es la pregunta. Gracias, hermanos, por su atención.